Informativo NTR con Alberto García Zarubi. ¿Qué es esta cepa Omicron? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son los síntomas? Es muy poca la información, pero es muy importante hablar con los que saben, con los científicos. Y yo le agradezco mucho que tenga la amabilidad del doctor Alejandro Díaz, como siempre. Él es epidemiólogo, pues que hable sobre este tema. ¿Cómo estás, Alex? Te saludo con muchísimo gusto esta tarde. Mi estimado Beto García Zarubi, gracias por la oportunidad. Al contrario, Alejandro, pues siempre eres muy amable y pues ahora nuevamente te consultamos. ¿Qué se ha sabido de esta nueva cepa del coronavirus y sobre todo qué informes tienes tú como científico? Sí, gracias, Beto. Mira, se está hablando en todo el mundo desde hace una semana más o menos que se reportó el primer caso en Sudáfrica de esta nueva variable de Omicron. Y Omicron representa a la 15ª letra del alfabeto griego de 24 letras que son. Ya se han estado utilizando todas estas letras en las variables anteriores, la alfa, la beta, la gamma, la epsilon, kappa, etcétera. Y así seguirán las variables siendo parte importante de la presencia de este virus, y lo hemos platicado en otros segmentos de tu programa, Beto. Me gustaría comentarle a tu amable auditorio qué son las variables o las variantes. Bueno, existen ante la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, el CDC, 4 tipos de variantes. Son las variantes que son monitoreadas por estas agencias, las variantes de interés, que sufren algunos cambios importantes, las variantes de preocupación, como es la Delta y hoy la Omicron, y las variantes de alto impacto, que afortunadamente no se ha reportado ninguna. Pero también es importante explicarle al amable auditorio qué es una mutación y qué es una variable, que son cosas distintas. Una mutación en los virus, ya que ellos están constantemente, estas partículas están constantemente replicándose a través de una secuencia proteica, que es lo que genera su genoma, y existen en estas replicaciones constantes errores en la replicación, y eso hace una alteración en el código genético del virus. Las mutaciones ocurren con mucha frecuencia en los virus, pero solo en algunas ocasiones, Beto, pueden generar cambios en las características del mismo. También hay linajes, no me voy a meter en ese tema, pero sí voy a hablar de las variantes. ¿Qué es una variante? Una variante es dentro del genoma viral de los virus, puede contener una o varias mutaciones, y eso es lo que ha estado ocurriendo con estas variantes. ¿Por qué son importantes? Bueno, son importantes porque ofrecen información muy específica para el sistema inmunológico, y es así como el sistema inmunológico puede producir de forma específica los anticuerpos que van a proteger contra el virus en cuestión. Y lo mismo aplica, Beto, mi amable auditorio, para el tema de las vacunas. Las vacunas son estas sustancias aplicadas al organismo que lo que buscan es despertar una respuesta inmunológica específica. Es decir, están diseñados con extractos del virus original, y el sistema inmunológico es muy específico. Si le cambias un poquito la jugada en la secuencia proteica, puede haber una respuesta disminuida a la esperada de forma original. Por eso es importante mencionar todo esto para ponerlo en un contexto general. Omicron, esta nueva variante, fue detectada, como lo dijimos, hace apenas unos días en Sudáfrica, pero ya se han registrado casos en varios países como Reino Unido, Holanda, Italia, Alemania, Bélgica, Canadá, Australia, Israel y Hong Kong. En los Estados Unidos, afortunadamente, y como en otros países, bueno, en todo el mundo no se ha registrado un solo deceso, eso es muy afortunado, pero sí existe una enorme desinformación de verdaderamente qué es el Omicron, es decir, cuál es su capacidad de transmisibilidad, pero también cuál es su capacidad de letalidad. No se conoce hasta el momento, es demasiado temprano aún para poderlo
saber. Sin embargo, es muy importante, a través de la voz de los expertos, que no se expanda un temor o un pánico y que la gente no esté con esta incertidumbre. Hay que decirlo con todas sus letras, por supuesto, y me gusta que tú lo mencionas constantemente, Beto, no hay que bajar la guardia, hay que seguirse cuidando, hay que evitar todo este tipo de aglomeraciones, todo este tipo de eventos masivos, más que estamos en estas épocas decembrinas donde solemos reunirnos con nuestros familiares, que viene gente de todos lados, y es muy importante que tengamos mucho cuidado con eso, seguir con las medidas primarias y secundarias de salud y de higiene, como es lavarse las manos de manera adecuada, el distanciamiento social. Es decir, no cambia nada de esto. Yo quisiera, como un mensaje hacia todo el auditorio, que no tengamos miedo, sino que despertemos esta conciencia. Y te pongo un ejemplo. Hay aproximadamente 5.221.000 defunciones a nivel mundial desde que se registró el primer caso de la pandemia en diciembre 19 del año 2019. Estados Unidos, en primer lugar, segundo India, después Brasil, después el Reino Unido, seguido por Rusia, Turquía, Francia, Irán, y así subsecuentemente hasta llegar al número 15, que es nuestro país, México, que desafortunadamente han perdido la vida 293.897 personas. Pero fíjate, en Estados Unidos, Beto, que tiene una población cercana a los 330 millones de habitantes, ha habido ya prácticamente 800,000 defunciones. Pero si nos ponemos a ver nosotros desde el punto de vista de salud pública, las comorbilidades, la incidencia y prevalencia de enfermedades como obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, pues es uno de los países con un mayor número. Te puedo decir con todas sus letras que en los Estados Unidos el 42%, y estas son cifras del Centro de Control y Prevención de Enfermedades con sede en Atlanta, en el estado de Georgia de los Estados Unidos, que el Policía Mundial de la Salud dice que en los Estados Unidos el 42.8% de la población tiene un cierto grado de obesidad. Entonces, se puede entender por qué ha habido tantas muertes a pesar de tener un sistema de salud muy importante. Y te preguntarás, bueno, ¿y la India? Bueno, la India, desafortunadamente, hay mucho hacinamiento, hay mucha pobreza, no hay un sistema de salud adecuado. Entonces, si empezamos a escudriñar y a desmenuzar la epidemiología de cómo se ha comportado la pandemia a nivel mundial y en los diferentes países, podemos entender por qué el comportamiento. Entonces, este es un llamado de atención, Beto, que no podemos bajar la guardia. Ahora, doctor Alejandro Díaz, esto ya se preveía, no es algo extraordinario ni nada que no se estuviera contemplando en la ciencia y en la medicina. Los virus mutan y se esperaba que el coronavirus empiece a mutar conforme se va desarrollando y también dependiendo del organismo que es receptor de este virus, ¿no? Completamente de acuerdo, Beto, y yo tengo por lo menos, recuerdo, 2 años hablando contigo en tu programa y en lo personal, hablando del tema de la pandemia. Lo hemos hablado extensamente y desde su inicio, Beto, tú lo recuerdas muy bien, que hemos hablado y platicamos prácticamente con un margen de error muy pequeño de todo lo que ha estado pasando, porque te anticipas a las situaciones, porque conoces el comportamiento de los virus, de la salud pública, de cómo se enfrenta este tipo de situaciones, la vacuna, la cobertura, las comorbilidades, enfermedades preexistentes, etcétera. Entonces todo juega un papel preponderante. Ves países como Mongolia, como Panamá, como muchos otros países que sus tasas son bajas, tanto de casos como de defunciones, y que parten de ciertos principios. Entonces es bien interesante entender en su conjunto para poder tomar decisiones, Beto, que al final del día se traduzcan en disminuir el impacto de este terrible flagelo social que ha impactado al mundo en lo económico, político, social, diplomático y en todos los aspectos, en lo educativo, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda, y lo dijimos desde hace 2 años, Beto, este es un virus que llegó para quedarse,
Son 24 letras del alfabeto, vamos apenas en la número 15, faltan muchas más letras por cubrir en variables, en mutaciones y en todo este tipo de situaciones, pero que eso no cambie la conciencia de todas las personas, de todos los seres humanos que hoy más que nunca, Beto, tenemos que cuidarnos. Ya por último, Alejandro, pues la recomendación para cuidarse, para evitar que este virus nos pueda afectar, llámese pues Omicron, llámese Delta, llámese coronavirus, llámese la que se llame, pues es el uso obligatorio del cubrebocas y la sana distancia, ¿no? Completamente de acuerdo, Beto, hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que hacer ejercicio, tratar de comer mejor en la medida de lo posible de cada grupo social. Ahí desafortunadamente por la enorme pobreza e inequidad económica y social que vivimos, al menos en México, pues desafortunadamente hay gente que tiene dificultad, Beto, para poderse lavar las manos con agua y con jabón. Imagínate para conseguir algún otro tipo de alimento. Entonces, estamos ante una encrucijada importante, pero sin ninguna duda, una llamada de atención, un gran despertar en la conciencia de que si nosotros empezamos a hacer cambios importantes en nuestro estilo de vida, vamos a poder sobrepasar estas y otras que vendrán, Beto. Claro, sí, muchas otras que vendrán porque esto todavía no está conocido. Por lo pronto, Alejandro Díaz, te agradezco muchísimo que como doctor nos des esta consulta y nos alertes sobre la necesidad de cuidarnos, de seguirnos cuidando con lo que ya conocemos desde hace más de 20 meses. Cubrebocas, uso de la sana distancia y en específico no acudir a lugares donde haya mucha gente. Completamente de acuerdo, Beto, y te agradezco infinitamente la oportunidad en tu exitoso programa. Muchísimas gracias, Alejandro Díaz. Él es epidemiólogo y también es uno de los más grandes conocedores de los virus y sobre todo la relación de las naciones para contender esto. Yo lo invito a que lo siga a través de su cuenta de redes sociales en su Twitter, Alejandro Díaz MD. Ahí lo puede encontrar y puede platicar con él. Mándele sus mensajes para que todas las dudas que tenga, pues Alejandro Díaz se las pueda resolver o por lo pronto darle una luz de cómo cuidarnos. Muchísimas gracias, Alex. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con